Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes en este segundo encuentro que vamos a desarrollar o vamos a comenzar a desarrollar ahora. En esta oportunidad, el tema o los temas que nos convocan son dos. Por un lado, los roles y por otro lado, las habilidades de los administradores, es decir, los roles o habilidades que se esperan tengan aquellos administradores que van a estar al frente de determinadas organizaciones, donde tengan que tomar decisiones, donde jueguen o les toque desarrollar o ejecutar un rol importante dentro de una determinada estructura. Hecha esta breve introducción, si les parece, voy a compartirles unas filminas, así van siguiendo a medida que yo las voy desarrollando. Nuevamente en la primera filmina, estamos aquí en el módulo de administración, preparándonos para el ingreso 2021 a la Facultad de Ciencias Económicas. En este caso, o este primer tema que vamos a desarrollar en el encuentro de hoy, se llama roles de los administradores, como lo dice ahí en la filmina. Vamos a seguir el pensamiento de este autor que aparece ahí, Henry Mintzberg, que es un reconocido catedrático, reconocido a nivel mundial, sobre todo por sus trabajos e investigaciones y las publicaciones que ha hecho luego de haber realizado esas investigaciones en lo que es el ámbito de la economía y la gestión de las organizaciones. Henry Mintzberg, luego de haber realizado varias investigaciones en algunas empresas, concluyó que para definir de una manera más adecuada o precisa qué es lo que realiza un administrador dentro de una organización, debería denominarse lo que, como está bien acá en el título, rol. Eso es lo que él sostiene que debería llamarse. Y a partir de esa investigación, él determina una serie de roles que deberían desarrollar o ejecutar estos administradores al momento de desempeñarse en alguna empresa u organización. Esos roles que él menciona son el rol interpersonal, con capacidades de ser representante, líder o enlace. Yo por ahora las voy a mencionar cada uno de ellos y después vamos a ir explicándolas una por una. Eso sería en lo que es el rol de interpersonal. Después también hace referencia a un rol informativo, donde tenemos un desempeño como monitor, como difusor y como portavoz. Y por último, también en el tercer tipo de rol que menciona Henry Mintzberg, lo llama decisorio. Aquí tenemos los administradores como emprendedores, como mediadores, asignadores de recursos y negociadores. Brevemente, esto es lo que vamos a desarrollar a continuación referido a los roles de los administradores. En primer lugar, vamos a hablar del rol interpersonal, ¿sí? Dentro del rol interpersonal vamos a tener como un rol de representante, otro rol de líder y por último uno de enlace. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? El primero, es decir, el representante, es el representante de la empresa ante el resto de los integrantes de la organización y ante el público en general. Es decir, este administrador va a ejercer este rol no solo dentro o no solo hacia el personal que forma parte de la organización, sino también hacia el público exterior, aquellos que se encuentren en el contexto en el cual está enmarcado la organización, ¿sí? Después tenemos el rol de líder. Claramente está vinculado hacia el público interno, es decir, hacia el personal que forma parte de la organización, al momento de influir sobre ellos, motivarlos, guiarlos, acompañarlos. Esa
es, digamos, la capacidad o el rol que debería tener un administrador en una determinada empresa, estar con su personal, acompañarlos, que ellos se sientan acompañados por este, por este líder, ¿sí? Y dentro de este rol interpersonal tenemos el de enlace. Enlace entre lo que sería la organización con cada una de las personas y también organizaciones que están fuera de la empresa. Por ejemplo, supónganse que esta empresa requiere para elaborar o producir uno de sus productos una materia prima muy difícil de conseguir. Eso implica que hay uno o pocos proveedores que puedan proporcionarle dicho material. Entonces es probable que eh, el líder o administrador ejerza un rol de enlace en el sentido de que pueda o vaya y se dirija hacia ese proveedor o esos proveedores y celebre una especie de acuerdo donde le garanticen esos materiales, ya que son difíciles de conseguir y que son muy importantes para poder generar determinados productos que ellos o como empresa después van a comercializar. Ese sería, digamos, un rol de enlace del administrador dentro de una determinada empresa. Siguiendo con la clasificación que hace Mintzberg, vamos a referirnos ahora a lo que es el rol de informativo, ¿sí? El rol informativo, a su vez, implica que este administrador pueda ser monitor, difusor o portavoz. ¿Qué implica que ejerza un rol de monitor? Implica que este administrador debe estar atento a lo que sucede en el contexto, debe informarse, debe buscar fuentes confiables de información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, ¿sí? Para anticiparse por si llegara a detectar alguna variable que pueda ejercer alguna influencia, supongamos negativa, sobre la empresa, que le permita anticiparse para poder ver de qué manera puedo yo tratar de resolver ese problema que se me puede llegar a venir en el corto plazo para que esa situación no impida el logro de los objetivos planteados en un momento anterior. También tenemos el rol de difusor. Difusor, esto enmarcado en el contexto interno de la organización, es decir, de él hacia el personal. Cualquier información que haya que proporcionar, supónganse algún pago de salarios que por X motivo se vea afectado este mes, él debería ser quien los comunique para que, bueno, no se generen malos entendidos entre el personal. Y también está el rol de portavoz, que sería muy similar al anterior, al difusor. La diferencia está en que este administrador va a dirigirse hacia el público externo que está fuera de la estructura de la empresa, ¿sí? Cada vez que necesite enviar algún mensaje o transmitir algún mensaje fuera de la organización, se dice que está cumpliendo un rol de portavoz, ¿sí? Por ejemplo, si la empresa ha desarrollado una nueva línea de productos o nuevos productos, es conveniente que sea este administrador el que comunique a los potenciales clientes o los clientes actuales que ya son clientes nuestros, quiere decir eso, clientes actuales, entonces decirles, comentarles, hacerles llegar información referida a un producto que acaban de desarrollar, ¿sí? Siguiendo con la clasificación, también tenemos el rol de decisorio. Dentro del rol de decisorio podemos encontrar a un administrador como emprendedor, como mediador o solucionador de conflictos, como asignador de recursos o bien como negociador. Vamos al primero. Como emprendedor en el sentido de no solamente de haber generado esta empresa, sino que trabajar de manera ardua, día a día, para sostener este emprendimiento en el tiempo, ¿sí? Dedicarle horas de trabajo, mucha dedicación, acompañar
al personal que él ha decidido involucrar en este proyecto. Entonces, siempre estar fomentando el crecimiento de este emprendimiento, es decir, no solamente generarlo, sino también fomentar, incentivar al crecimiento para que en definitiva se termine logrando la supervivencia en el tiempo de su empresa. También como mediador o solucionador de conflicto, al analizar y hacer frente a situaciones imprevistas, tratando de evitar que esas situaciones obstaculicen o se conviertan en obstáculos para el logro de sus objetivos, ¿sí? Ante una determinada situación, que sea él el que intervenga, que medie, que trate de resolver dicha problemática para continuar con la consecución o el logro de los objetivos planteados. También como asignador de recursos. Un administrador debería ser un asignador de recursos en el siguiente sentido. Por ejemplo, en una situación como la que estamos atravesando, él debería ser el que establezca o asigne a qué área o sector se van a destinar determinados recursos. Por ejemplo, el área productiva, él ha manifestado que no se van a invertir en nuevas maquinarias, salvo que sea una situación de urgencia, que se rompa una determinada máquina que es importante en el proceso de transformación de las materias primas en productos terminados. En ese caso, sí, pero si no, salvo de otra situación que no sea de urgencia, él va a decir, no, por ahora no es el momento, lo haremos a futuro en función de cómo vaya presentándose la situación, ¿sí? Y por último, como negociador. Negociador en el sentido de intervenir en conflictos internos y externos. A nivel interno, sabemos que las organizaciones están formadas por personas, las personas por naturaleza somos conflictivas, es muy normal, es habitual que surjan celos, competencias internas por querer progresar, avanzar, etc. Entonces, en esas situaciones, él tiene que tratar de intervenir para negociar, para también tratar de resolver esas desavenencias, ¿sí? Y a nivel externo, lo mismo, ante un determinado inconveniente, por ejemplo, con los proveedores, por la no provisión de los materiales que habíamos dicho recién que son tan importantes, ante una eventualidad, que él pueda intervenir, mediar, negociar para que se terminen proporcionando esos materiales y volvemos a lo mismo, para que ese objetivo planteado como organización lo podamos alcanzar. Bien, espero que hasta aquí se haya entendido lo que he comentado, he explicado sobre los roles de los administradores basándonos en el pensamiento de Henry Mintzberg. Ahora vamos a continuar en este encuentro. Ahí vamos a seguir con el segundo tema. El segundo tema que nos convoca en esta clase virtual. Este segundo tema se llama habilidades de los administradores. Vamos a seguir el lineamiento de este autor, que es Robert Katz. Es un psicólogo, fue un psicólogo y docente universitario especializado en lo que es psicología organizacional. Este autor menciona una serie o define que los administradores debieran o deberían tener ciertas habilidades o capacidades. Él las concentra o las define en tres tipos de habilidades. Por un lado, las habilidades técnicas, en segundo lugar, las habilidades humanas y en último o tercer lugar, aquellas habilidades conceptuales. Vamos ahora a hacer una especie de zoom en cada una de ellas. Vamos a empezar por las habilidades técnicas. Como podemos observar en la filmina, se refiere a los conocimientos de informática básico, manejo de software, de base de datos, etc. Dominio de idiomas, entre otros. ¿Qué quiere decir esto?
tiene que ver con el dominio de ciertos métodos, de ciertas técnicas para desarrollar o ejecutar una determinada tarea. Tiene que ver mucho, o son muy importantes, ojo, yo dije son muy importantes, ¿sí? Después voy a aclarar por qué hago esa aclaración. Voy a explicar, mejor dicho. Son muy importantes en aquellos niveles iniciales o operativos donde se realizan tareas bastante repetitivas o estandarizadas, ¿sí? Podemos mencionar aquí algún operario que habitualmente su trabajo implica sacar el producto de una determinada máquina y colocarla en una caja lista para ser embalada. Podemos hablar aquí de algún personal administrativo que tiene que conocer un software de facturación, por ejemplo, donde pueda generar las facturaciones correspondientes cada vez que la empresa realiza alguna venta. Eso tiene que ver con las habilidades técnicas, ¿sí? Como les decía y resalto, son muy importantes o más importantes a nivel operativo o nivel inicial si hablamos de estructura organizacional. Las habilidades humanas las voy a dejar para el final, voy a ir sobre las habilidades conceptuales. Las habilidades conceptuales son las que se requieren o están vinculadas con un pensamiento sistémico, un pensamiento crítico de la organización, ¿sí? Tiene que ver con la planificación que realizan los administradores, con una capacidad resolutiva de problemas, es decir, se requiere que los administradores tengan capacidades conceptuales. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan capacidad de tener una visión global de la empresa, de unir cada una de las partes, de las áreas, tener una visión de empresa como un todo. También fundamental planificar al momento de planificar, es decir, estoy aquí, donde quiero llegar, donde pretendo que la empresa esté dentro de un determinado lapso de tiempo. Es decir, es una visión cognitiva que es fundamental y es necesaria en aquellos administradores que van a tener que, sobre todo al momento de planificar los objetivos que se pretende lograr, cuáles son las metas que se pretenden alcanzar y son claves para que los administradores puedan llevarlas adelante. Dejé para el último las habilidades humanas porque estas habilidades tienen que ver con, van más allá de qué nivel jerárquico es la que los va a requerir, porque las habilidades humanas las necesitamos en todos los niveles estructurales de la empresa, ¿sí? Necesitamos que las personas puedan trabajar en equipo, que sean cordiales, que haya un buen trato con sus semejantes, ya sea con sus superiores o con sus personas que están al mismo nivel jerárquico. O sea, va más allá de una estructura organizativa. Tiene que ver con que las personas, como habíamos dicho en otro momento, al ser por naturaleza conflictivas, es fundamental que las relaciones humanas sean cordiales, porque en muchos casos se pasan muchas horas en el día dentro de la empresa desarrollando su trabajo, ¿sí? Entonces es clave y es fundamental que las habilidades humanas sobre todo de un administrador, que es el que se supone va a estar al frente de esta estructura, las tengan bien desarrolladas, con trabajos en equipo, habilidades comunicativas, como bien dice acá, y vuelvo a decir, con un trabajo en equipo, pero con una actividad o una actitud positiva, ¿sí? Con una iniciativa y un liderazgo. Bien, estas son las habilidades de las que hablaba o hacía referencia el autor Katz. Bien, voy a dejar de compartir pantalla porque estos son los dos temas que nos convocaban en el encuentro que estamos desarrollando. Por un lado los roles, seguimos en la perspectiva de Henry Mintzberg, y el que acabamos de desarrollar, que son las habilidades de los administradores, del psicólogo Katz. Bien, como para concluir, espero haber sido concreto, claro al explicarles estos dos temas y nuevamente explicarles o comentarles que en breve nos vamos a estar viendo nuevamente
a través de esta misma metodología para desarrollar la parte práctica de este concepto teórico. Muy bien, me voy despidiendo. Espero que pronto nos veamos para poder ver esta parte práctica que les decía. Que estén muy bien y pronto nos volveremos